Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy queremos seguir en este tema llamado guerra espiritual, pero hoy queremos contestar dos preguntas que nos van a ayudar a entender este tema. La primera de ellas es, ¿cómo podemos hacer que el reino de Dios se fortalezca? Esto es, cuando estamos en un problema serio, ya sea de salud, económico o de relaciones interpersonales. Necesitamos hacer que el reino de Dios en nosotros se fortalezca y crezca. Y por otro lado, sería la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer para que el reino de las tinieblas se debilite? Logrando esto, obviamente vamos a ganar esa batalla espiritual. Y es la intención de esta plática o enseñanza ayudarles a poder ganar sus batallas, que creemos que son humanas, naturales, pero la realidad es que son batallas espirituales, donde el reino de Dios está interviniendo, pero también el reino de las tinieblas está poniendo mucho de su parte para que nos vaya mal. El primer punto sería, el reino de las tinieblas utiliza el temor para hacer que el hombre se mueva a nivel hombre, para que no se vuelva como Dios. Y esa es la mayor de sus estrategias. Se fortalece el reino de las tinieblas logrando que nosotros nos movamos en temor. Si hace eso, obviamente vamos a seguir siendo hombres y nos vamos a seguir moviendo conforme a los hombres. En un problema de salud, obviamente, pues vamos a acudir a todos los médicos posibles y a todos los hospitales posibles para salir y jamás vamos a pensar en orar por una sanidad divina. Si estamos en un problema económico, pues vamos a tratarlo de resolver humanamente, primeramente hablándole al pariente rico, ¿verdad? Y nunca o muy pocas veces vamos a acudir a, a orar para que el Señor provea en forma sobrenatural sobre nuestras finanzas. Y aquí lo que queremos hacer es que, quitando el temor, podamos entonces movernos conforme a la dirección de Dios y no conforme a la dirección ni del hombre ni del reino de las tinieblas. Esto sucedió por primera vez en el huerto cuando Adán y Eva eran ahí los primeros seres humanos que había puesto Dios, que había criado Dios. Y que fue engañada la mujer a través de la serpiente. El reino de las tinieblas se hizo en forma de serpiente y engañó a la mujer diciéndole que si comía del fruto prohibido no moriría. Y al mismo tiempo le dijo, al contrario, seréis como dioses. Y como todo, esta serpiente siempre da medias verdades y medias mentiras. Finalmente el hombre cayó y sí, entró en una sabiduría y en una comprensión del bien y del mal como Dios comprendía eso, pero estaba vedado para el hombre. Ahora comprendemos lo que es bueno y lo que es malo, o por lo menos la mayoría de las veces. Y a través de eso podemos tomar buenas o malas decisiones. El propio Jesús fue sumamente cuestionado sobre este tema también ahí en el Evangelio según San Juan, cuando le dijeron que no podía venir de Dios porque lo que decía era algo, una blasfemia, que era hijo de Dios. Y Jesús contestándole les dijo, si no me crees en mis palabras que en mis obras, porque lo querían apedrear. Dijo, ¿y por cuál de las buenas obras me queréis apedrear? Y ellos dijeron, no por las buenas obras, sino por tus blasfemias. ¿Cómo dices que eres Dios? Y ahí él tomó un salmo que está escrito en el Salmo 82 y dijo, ¿no decís las escrituras que vosotros sois dioses? Entonces, nos podemos mover a nivel Dios, a nivel como se movió Jesús, o podemos movernos en esta tierra y resolver todos los problemas de esta tierra a nivel hombre. Tú y yo vamos a tomar esa decisión por el libre albedrío que tenemos y nos podemos mover entonces a nivel temor, que esa es la arma perfecta de las tinieblas, o nos podemos mover en el arma perfecta del reino de Dios, que utiliza
la fe. Y utiliza la fe para liberar al hombre de su limitada existencia y volverlo como el hombre que fue Jesús, como el hombre en el cual se movió Jesús en formas sorprendentes y sobrenaturales. Ya no se limitó a ser hombre. Entonces, por la misma fe, la fe nos llevará al dominio del reino de Dios, al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la fe que podemos hacer cosas verdaderamente sobrenaturales que jamás hubiésemos podido pensar que pudiesen suceder. Ni el hombre lo ve y no lo cree. Porque inclusive les platico de un testimonio en el cual fuimos a una congregación que nos invitaron a predicar en la ciudad de Pachuca. Ahí oramos por muchas personas, mostrando que la palabra de Dios tiene poder. Hay muchos ahora que dicen que la palabra de Dios no tiene poder. Y lo curioso es que la mayoría de los cristianos quieren refutar eso con palabras. Entonces, no puedes refutar con palabras si hay poder o no hay poder en la palabra de Dios. Lo tienes que refutar con hechos sobrenaturales para mostrarles a los incrédulos que la palabra de Dios tiene poder. Y en esa ocasión había, entre todos los enfermos, que hubo varios, una mujercita que había caído de un segundo piso, ¿te acuerdas? Sí. Y había quedado semiparalítica. Ella tenía que usar un andador para poderse mover. Y ese andador pues ya era parte de casi de su cuerpo. No podía hacer nada sin el andador. Y en esa ocasión, junto con otras más personas y enfermedades, ella fue tocada por el poder del Espíritu Santo después de predicar la palabra y después de enseñarles sobre la fe. Y a través de ella, al ser tocada y al venir fe en ella, ella fue sanada. Y usted puede ver el video que se lo estoy mostrando para que vea que no son palabras, sino son hechos, donde ella dejó el andador y a partir de ese momento caminó perfectamente. ¿Cómo puede ser esto? Es imposible para los hombres. Ninguna operación, ya le habían hecho todo lo posible humanamente, pero con un toque sobrenatural de Dios, en un segundo, ella pudo caminar y fue sanada milagrosamente. Ahora, el miedo hace lo contrario. El miedo nos aplasta como simples gusanos en la tierra. ¡Pum! Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes salir de tu enfermedad. Tú no puedes salir de tu debilidad, de tus limitaciones. Estás desahuciada. No puedes caminar. Y el miedo te detiene. El miedo te deja solamente a un nivel humano. Y entonces ahí es cuando pierdes la guerra. Y es el momento en el que tú tienes que decidir. Tienes que llevar la batalla o la guerra entre la fe y el temor. La fe, el arma perfecta de Dios, y el temor, el arma perfecta del reino de las tinieblas. ¿Qué escoges? El temor ruge en tu vida, en tu alma, y ruge fuertemente cuando estamos. Vaya, hemos estado en situaciones muy difíciles en nuestras vidas, cuando a mi mujer le salió un tumor. Obviamente el miedo nos vino, y como hemos estado muy metidos con muchas personas, mujercitas que han tenido ese problema, sabemos la consecuencia de un tumor en el pecho. O sea, ya sabemos estudios, Nombres. radiaciones, cirugía, quimioterapia. No, 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 es un mundo terrible al que entras. Pero gracias al Señor la sanó en segundos. Solamente oramos y el Señor en su gracia y su misericordia la sanó. Igual yo he estado en momentos muy graves, sangrando terriblemente, y en un instante el Señor me sanó, pero en esos momentos vino el temor. No podemos decir que no. El temor quiso agarrarnos, el temor quiso encapsularnos y hacernos, mira, vas a tener esta consecuencia, mira, vas a tener que vivir esto, mira, vas a tener que pagar aquello, mira todo lo que va a suceder, tus hijos se van a quedar desde chiquitos, se van a quedar sin su padre o sin su madre, y el temor viene y te atrapa.
Y si tú le haces caso al temor, uf, entonces eres un esclavo del reino de las tinieblas. No solamente te conviertes en una persona sin fe, te conviertes en su esclavo y te va a comenzar a dar mandatos. Te va a decir, ah, mira, tú no vas a poder salir y vas a ir con un doctor y vas a ir con otro doctor y vas a entrar en un pánico terrible, vas a quererte ir hasta Houston, ¿verdad? Para que alguien te pueda ayudar, ¿no? Pero si tú te mantienes en la fe, el Señor puede hacer un milagro instantáneo. Por eso dice Isaías capítulo 6, versículo 1. Nos habla así, nos dice, levántate y resplandece. Y es lo que te está pidiendo el Señor. Levántate y resplandece, no te quedes ahí como humano. Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Eso es lo que estamos viendo en este momento, una gran oscuridad que está sucediendo sobre la tierra y está provocando muertes increíbles por miles, millones ya. Por eso es que tenemos que estar pendientes de estos momentos tan terribles que están cubriendo a la humanidad, tinieblas que le están cubriendo, movernos ahora en fe. Pero fíjese cómo termina este versículo. Y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Ahí está el contraste entre la oscuridad y la luz. ¿Dónde te vas a mover? ¿Entre el temor, entre la mentira o la fe? Y ahí esto es lo que va a determinar a quién sirves. Si sirves al reino de Dios o sirves al reino de las tinieblas. Si el temor nos controla, entonces el temor es nuestro Señor. Y obviamente el reino de las tinieblas va a vencer. Hay una verdadera simpleza. El caminar en fe es sencillo, es confiar en Dios totalmente. Pero confiar en Dios significa que lo haces desde adentro, no en la mente, sino desde tu interior. Estás viendo el sangrado, estás viendo el dolor, pero tú sabes que el Señor va a intervenir. Y no te desesperas, no entras en pánico, sino esperas en el Señor y en un instante estás sano. Lo hemos visto muchas veces. Lo comprobamos con mi esposa cuando llegó y me dijo, "Oh, tengo un tumor", y se lo tocó y yo se lo toqué y sí, era un tumor grande, como una pelota de golf y dura. Pero no en ese momento, en lugar de entrar al pánico, nos juntamos nuestras manos, pusimos nuestras manos sobre ese tumor y el Señor la liberó. Y en este momento yo estoy sintiendo que si tú esta palabra te golpea y estás viviendo una situación muy parecida a la que vivió mi esposa de verte un tumor y comenzaste a tener pánico, haz lo que hicimos ahora. En este momento hay una unción especial para ti que te va a liberar y te va a sanar. Toma la mano de alguien que te acompañe porque el Señor dice, yo estaré en medio de dos o más que hablen en mi nombre, que busquen mi nombre. Y tú en este momento, júntate con otra persona más, una hija, tu esposo, tu esposa, tu pariente, toma sus manos y pon luego los dos o los tres, pongan sus manos en donde está el tumor. Y en el nombre de Jesús digan fuera por la sangre de Cristo. Y entonces te introduces a través de la fe al reino de Dios. Y el temor se va y las tinieblas se van. La mayoría de nuestros fracasos y de nuestras humillaciones son realmente por el resultado del temor. Temor que tenemos en las áreas diferentes en cada uno que nos controlan. Hay gente que tiene temor a las arañas y eso es el pánico total, ¿no? O a un perro. Entonces, hay temores ahí que ya están desde pequeño, nos controlan. Y son esos temores que tenemos que ir dominando a través de la fe. La fe te lleva a otro nivel. El temor despierta
fuerzas demoníacas, las hace más poderosas, las hace fuertes. Por eso esta es la respuesta a la pregunta 1 y 2. Tú tienes que hacer un lado el temor para hacer menguar el reino de las tinieblas. Y si haces menguar el reino de las tinieblas porque quitaste el temor y metiste la fe hace aumentar los niveles de la fuerza del reino de Dios. Entonces, el temor despierta fuerzas demoníacas para atacar al vulnerable, al que se deje, al débil, al que no sabe qué hacer en sus momentos más complicados. De igual manera, la fe lo que hace es repeler las fuerzas de las tinieblas. Y conforme salgamos victoriosos en este nivel, se nos confiará mayor autoridad, porque hemos crecido en la fe. Amén. En Daniel 11:31, en la parte B de este versículo, dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo, fíjese bien, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Porque en él hay una convicción. Si ya no le quiere, si queremos cambiar la palabra para que usted entienda mejor lo que es la fe, una convicción plena desde su interior de que Dios está contigo, que está conmigo, que está con él. Debemos entonces determinarnos ahora mismo que no nos dejaremos de que el temor dicte el rumbo de nuestras vidas o nuestras acciones, sino que entendiendo que estamos en guerra, vamos a hacer un lado el temor y vamos como hombres y mujeres de fe mostrarnos fuertes y actuar en base a la fe. La luz y la gloria estarán en crecimiento sobre el pueblo del Señor en el mismo tiempo en que las tinieblas y la oscuridad cubrirán a toda la gente. La luz estará en estos tiempos donde las tinieblas están cubriendo a toda la gente. Estamos experimentando el temor más grande que ha existido sobre la humanidad en toda su historia. Y aún vendrán cosas peores. Pero también al mismo tiempo la fe, vamos a experimentar la fe más grande que jamás hayamos sentido, Así palpado es. o soltado en la tierra. Así Estas es. dos cosas van a suceder. Y si no estamos creciendo en la fe y en la paz, que hablamos el domingo pasado, el fin de semana pasada, la paz de Dios, estaremos creciendo entonces en el temor y la ansiedad. Así que la respuesta final para combatir el temor es crecer en la fe y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso en 1 Juan capítulo 4:15, ahí nos habla el Señor y nos dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer a Dios y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Por lo mismo, con esto concluyo. Usted debe entender que la oscuridad no viene de Dios. Las tinieblas no acompañan a Dios. Y eso Jesús le respondió muchas veces a los fariseos cuando le acusaban de que él era de las tinieblas.
Y él contestaba, las tinieblas no pueden ir contra las tinieblas. Las tinieblas no pueden hacer que un ciego vea, ni lo van a querer ciego. Las tinieblas no van a querer que un paralítico camine, lo van a querer ahí y lo van a azotar y lo van a empobrecer. Las tinieblas no van a querer que aun que un muerto resucite, porque entonces el testimonio de Dios hacia los hombres sería más allá de su capacidad de entenderlo. Las tinieblas no querrían eso, pero Jesús lo hizo. Por eso Él no pertenece a las tinieblas. Tú no perteneces a las tinieblas, perteneces a Dios y su amor te envuelve, su amor te llena y su amor te librará de toda batalla que enfrentes contra las vicisitudes que se presentan al ser humano. Así que permanece en el amor de Dios, confía en Él, muévete en fe y haz a un lado el temor y haz a un lado con ello las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Y cómo hemos enfrentado estas vestiduras de gloria que Jesús dijo? Ignoran ustedes si no entienden que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Cuando llegamos a esa realidad de la revelación, que en tu ser, que en mi ser, el reino de Dios mora en nosotros y la persona del Padre, la persona del Hijo y del Espíritu Santo habitan en mí. Cuando esa es la razón por la que vivo, me muevo y soy, entiendo este maravilloso evangelio del reino en el que toda la gloria de Dios habita en mí. Yo he sido completamente trasladado de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz, a la vida. Y todo eso ahora gobierna mi ser. En mí, todo lo que es Cristo, la imagen misma de la sustancia de Dios, todo lo que es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, está vivificando mi ser y habitan en mí. Y todo ese amor del Padre está en mí. Por lo tanto, cuando esa oscuridad viene contra mí, llámese enfermedad, llámese tinieblas de opresión por pobreza, por demonios que muchas veces están confrontando todo lo que vivo y la manera en cómo enfrento las situaciones, llámese pecado, llámese muerte. Todo eso no proviene ni del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, ni de la obra del poder de la resurrección en Cristo Jesús, ni del poder del Espíritu de vida que vivificó a Jesús. Entonces, todo lo que quiera querer invadir mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, tiene que salir. Y entonces se levanta en mi ser una verdadera identidad de hijo, de reino, que entiende que ahora este reino inconmovible echa fuera toda obra de las tinieblas, toda oscuridad, no tiene poder, no tiene habitación, no tiene por qué tocar mi cuerpo, no tiene por qué tocar mi mente, no tiene por qué destruir mis huesos, no tiene por qué secar mis huesos, mi cuerpo, mis órganos. En el poderoso nombre de Jesús me levanto entendiendo que este reino inconmovible, como lo habla Hebreos 12, gobierna todo lo que soy, y es entonces que la autoridad, el poder que el Señor nos ha dado, ejerce ese dominio en donde estamos, y el reino de Dios obra lo que está escrito en Mateo 7, porque ahora
Mi vida, mi ser entero está sostenido en la roca, que es Cristo Jesús, y nada que no proceda de Él puede penetrar. Y yo tengo toda la autoridad, todo el poder para echarlo fuera de mi vida. Este es el tiempo, amados, en que tú y yo, así como decía mi esposo, tinieblas están cubriendo la tierra, está habiendo un sacudimiento por todos lados. La economía, las circunstancias tan adversas que están trayendo tanta muerte, enfermedad, dolencia, temas tan distintos que los mismos gobiernos no saben cómo enfrentar. El mundo está en un caos, pero recuerda que lo inconmovible, lo puro, lo perfecto de Dios estará en ti, y esta es la hora en que Él está levantando el reino de Dios en tu vida. El reino de Dios se ejerce en autoridad, el reino de Dios se ejerce en dominio, el reino de Dios se manifiesta de la misma manera que Jesús lo manifestó, con milagros, con sanidades, echando y liberando fuera todo demonio y toda obra que el Padre Celestial nos sembró en nuestras vidas. Recuerda, este reino de Dios se experimenta aquí y ahora. Esa es la eternidad, la gozamos ya. Mateo 12:28 nos establece el reino de los cielos. El reino de Dios ha dispuesto a estar aquí y ahora. Es el momento en que la eternidad siempre está activando todo en el ahora, en el hoy, en el que tú te sintonizas con lo que está sucediendo, y está viniendo, sí, una aceleración del cumplimiento de todos estos tiempos, pero viene porque ahora tú te estás levantando en una fe inconmovible, levantándote para ver cómo un enemigo es completamente destruido, por cuanto el espíritu que levantó de los muertos a Jesús empieza a vivificar su iglesia. Este es el momento, amados, en que todo lo que el Espíritu Santo habló a tu ser, que gobierna y habita en ti, va a tener gloria, honor y autoridad. Así es que en el poderoso nombre de Cristo Jesús se seca toda enfermedad, se seca en este momento toda acechanza contra tu vida, esos tumores que están afectando, miomas que incluso están alterando tu organismo en este momento. El poder de la sangre de Jesús seca por completo cada semilla que mi Padre Celestial nos sembró en tu cuerpo, toda célula maligna que esté tratando de atacar tu sistema óseo, tu sistema respiratorio, que esté siendo atacado en este momento. El espíritu de vida dice: tú no tienes parte ni suerte de tocar este cuerpo. Tú no tienes autoridad de estar aquí. En el poderoso nombre de Jesús echamos fuera la oscuridad, porque detrás de todo oscuridad está un maligno, un demonio que quiere robar, matar y destruir. Y recuerda, cada problema, llámese como se llame, sea económico, sea un problema de relaciones, un problema ministerial, sea un problema que estés tú confrontando en tu cuerpo por cualquier condición de enfermedad, detrás de ello hay una oscuridad que el maligno usa, y tú ya no perteneces, ya no puedes ser atrapado por la oscuridad. La luz echa fuera las tinieblas, y en este momento proclamamos que tu luz, que tu gloria, Señor, que tu vida está tocando, Señor, cada cuerpo, cada familia en este momento, que la gloria del Hijo está ahí manifestando lo que fue escrito desde antes de la fundación del mundo, esta promesa de Isaías 60, aunque esta tierra sea
totalmente envuelta en tinieblas, sobre ti amanecerá la luz de mi gloria, la luz echa fuera las tinieblas. El poder de la vida y la resurrección están aquí, nos cautivan, nos llenan, nos saturan. Empieza a adorar y a habitar. Permite que Él sea totalmente el que tome control y habite en ti, habite en tu mente, habite en tus pensamientos, habite en tus emociones, habite en tu cuerpo. Tú habitas, Señor, tú reinas, tú gobiernas, como hemos estado hablando. Tú haces, como dice Primera de Juan, que todo amor eche fuera temor, porque en ti, Señor, vivimos, nos movemos y somos. En Cristo Jesús, Señor. Amén.